Bueno, pues es el momento del análisis. Vamos a conectar con XTV. Darío García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy se extienden las pérdidas por los parqués del viejo continente. El IBEX otra vez pone en riesgo esos 8.900 puntos. Efectivamente, hoy seguimos viendo ese sesgo respecto a los temores inflacionistas y de retroceso o estancamiento de la evolución económica a nivel global, sumado con la situación que habéis estado comentando recientemente respecto al sector inmobiliario en China, un sector sobreapalancado, sobreendeudado y que, si bien durante las últimas 2 décadas pues ha generado unos crecimientos de doble dígito durante estos últimos 20 años, lo cierto es que ahora genera estos problemas donde el incremento del endeudamiento no está siendo compensado, en este caso, por los ingresos. Y la pregunta respecto de qué acción va a tomar, en este caso, el gobierno de Xi Jinping, si rescatar particularmente a una empresa, dejando en este caso de lado al resto del sector, o todo lo contrario, dejar que en este caso Evergrande sea como un Lehman Brothers asiático e intentar proteger al resto del mercado asiático, son unas de las grandes incógnitas que nos depara esta semana, en una semana concretamente que estaremos muy pendientes de los datos de empleo de Estados Unidos. Hoy conoceremos los datos de ADP, que suponen un pequeño adelanto o ha servido en algunas ocasiones como un adelanto de lo que nos deparará este próximo viernes las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Darío, el Brent supera los $83, el gas también en máximos. ¿Dónde ve el precio del crudo? Bueno, pues en principio la tendencia es que vaya a seguir subiendo. Habrá que ir viendo si es de una manera escalonada o si la gran demanda de energía que está haciendo que también hagamos un consumo de petróleo para la producción eléctrica, pues veamos incrementos en el barril de Brent y del West Texas más allá de los inicialmente establecidos por encima de los $90, incluso en algunos casos se pueda llegar a comentar esos $100 por barril. En cualquier caso, lo que ha sorprendido es la decisión de la OPEP. Si bien se esperaba que iniciara un proceso de reducción de la producción para ir conteniendo, lógicamente, los niveles de precios, lo que ha hecho es todo lo contrario, mantener una política agresiva en cuanto a la producción, mantener ese incremento de 400.000 barriles al día, con una expectativa, lógicamente, de incremento de la demanda con la misma intensidad. Y como los mercados se mueven por expectativas, es lo que está originando que veamos los precios en la actualidad, en este caso, por encima de los 80 en el caso del Brent y ya también, en algunos casos, en el caso del West Texas, aproximadamente en los mismos niveles. Aumento de los precios. ¿Dónde veis vosotros desde XTV oportunidades? Pues en este caso hay que ir planteando un proyecto de inversión no tan cortoplacista como el que hemos estado viendo durante estos últimos 18 meses, aprovechando esa liquidez ofrecida por la Reserva Federal y el resto de bancos centrales, con esta expectativa de que, por un lado, los bancos centrales van replanteándose esa política para ir siendo un poco más agresivos, reducir los programas de compras y, en algunos casos, incluso intentar reducirlos a la mínima expresión, y combinado con las negociaciones, en este caso en Estados Unidos, para incrementar en la medida de lo posible el techo de deuda, pues va a propiciar una escasez de liquidez, una reducción de la liquidez, un secado en los mercados, que sería en este caso muy favorable para aquellos agentes o aquellos sectores vinculados con la propia actividad económica. Es decir, en este caso los bancos, que además están aquí en España muy pendientes de retribuir a los inversores a través del dividendo que ha estado retenido por parte del Banco Central Europeo durante estos últimos 18 meses, pues tendrán que volver a reactivar su negocio para ofrecer esa liquidez vía endeudamiento, vía préstamos, vía hipotecas, a cualquier entramado, en este caso productivo de la economía, ya sea a nivel minorista, ya sean pymes o ya sean, en este caso, grandes empresas que deban recurrir, en este caso, al endeudamiento financiero para poder seguir con su negocio. Eso lo que va a propiciar es que veamos un ligero incremento inicialmente en los impagados, que es el parámetro importante a tener en cuenta en los bancos, pero por otro lado también, fruto de ese incremento de la demanda, pues veremos un incremento de los tipos de interés ofrecidos por los bancos, que al final redunda en un incremento de los ingresos por comisiones y al final, con el resultado neto, un incremento de los beneficios. Bueno, vemos también Jefferies y Mediobanca que mejoran. ¿Cuál es la percepción sobre Repsol y qué le parece la petrolera? Bueno, pues en Repsol hay que tener en cuenta que su sensibilidad al precio del crudo está en torno a un 30% en ese incremento de los ingresos. Con esa revisión o reafirmación, mejor dicho, de su plan estratégico en búsqueda de diversificar para el año 2030
su unidad de negocio más allá del petróleo e ir orientando o reorientando parte de ese negocio en el hidrógeno verde, pues va a realizar, como ya he comentado, unas importantes inversiones de capital para ir adaptando su estructura física, su CAPEX, al fin y al cabo, para pues ir dando servicio a esta nueva fuente de energía mucho menos contaminante y mucho más respetuosa con el medio ambiente. Por lo tanto, en el corto plazo, beneficiada por los precios del crudo; en el medio y largo plazo, en principio, estas inversiones deberían redundar en una mejora de los parámetros a través del criterio de ESG para la petrolera, y que, por otro lado, pues los nuevos modelos de negocio energéticos deberían verse favorecidos con este plan estratégico. Y ya por último, Naturgy, en esa recta final, ¿cómo la ves de la OPA de aceptación por parte de ICM? Pues poco a poco se va desinflando. El precio de cotización está por debajo del precio de la OPA que había planteado en este caso el fondo australiano, esos 2,70 €. Parece ser que el problema que hay, para que entendamos básicamente, es que la mayor parte del accionariado no es circulante, es decir, no es lo que se conoce como free float, y que pues eso está estancando el precio de la compañía, y fruto ya no solo de que una gran mayoría de las grandes corporaciones que componen el accionariado de la compañía han decidido no acudir a la OPA, y que poco a poco Criteria y el resto de las compañías siguen comprando a mercado todas las acciones que pueden para evitar que los inversores minoristas que quieran acudir a la OPA permitan que en este caso el fondo australiano consiga al menos ese 17% con el que se conformarían. Incluso, fijémonos bien, una compañía estratégica como Naturgy, el planteamiento del fondo australiano de incluso retirar el dividendo, pues cada vez está teniendo más peso hacia el lado de no acudir a la OPA por parte de los minoristas. Por lo tanto, podríamos quedarnos a medias de un intento que en principio era muy favorable, entendamos en el largo plazo, para una compañía como Naturgy, que un fondo australiano vinculado a planes de pensiones pudiera estar en el accionariado. Pues básicamente esto va a esperar a que termine el proceso, y una vez que haya terminado, probablemente los grandes accionistas que tienen el mayor stack, en este caso de acciones de la compañía, vayan soltándolas poco a poco para permitir que haya fluidez, en este caso en Naturgy, y haya fluctuaciones en el precio más allá de los que estamos viendo a día de hoy. Bueno, Darío García, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, hasta la próxima.